Continuamos, vamos a hablar sobre la reubicación de los centros de privación de libertad en el Distrito Metropolitano de Quito. Está con nosotros Andrés Campaña, concejal de Quito. Buenos días, bienvenido. Buenos días, querida Yesenia. Un fuerte abrazo para todo el equipo de Gama Noticias y fundamentalmente para los ciudadanos que nos están observando en la mañana de hoy. Cuéntenos cómo va este tema. Se está hablando de la reubicación de los centros de privación de libertad aquí en la ciudad. Cuando surgió la crisis de inseguridad y sobre todo teniendo una de sus escenas más dramáticas, la crisis carcelaria, también observamos con mucha preocupación que en Quito existen 3 centros de privación de la libertad, el más importante de ellos, el del Inca, el del Condado y de Chillogallo, que están funcionando en plena ciudad. Y eso trae consigo varios inconvenientes. Uno de ellos, que evidentemente la percepción de inseguridad ha aumentado en estas zonas. Otro de ellos, los problemas de movilidad e incluso la falta de control de las distintas autoridades en temas tan importantes como la posibilidad de cortar la señal de celular en el interior de los centros de privación de la libertad. De hecho, el mismo presidente Daniel Noboa reconoció de que no puede privarse de la señal de celular en el centro de privación de la libertad del Inca, porque significaría dejar a todo el barrio sin señal de celular. Entonces, en ese contexto, en enero del 2024, a iniciativa mía, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución solicitándole al presidente de la República que se evalúe la reubicación de los 3 centros de privación de la libertad que funcionan en pleno Quito y que además podría perfectamente concatenarse con la política nacional en la que todos conocemos que el presidente Noboa está construyendo las nuevas cárceles. En ese contexto, una de ellas, el Centro de Privación de la Libertad de Chillogallo, está funcionando bajo la figura de un comodato en un predio municipal. Este comodato, que fue adjudicado en el 2017, cumplió ya el plazo. En el mes de agosto, el SNAI ha solicitado como ente rector que se proceda a la renovación de este comodato. En el mes de septiembre, la Administración Zonal Quitumbe emite un primer informe, un informe desfavorable porque menciona varios de los elementos que yo he traído ya a colación. Uno de ellos, por ejemplo, la existencia de 8 centros de educación que se encuentran en el entorno del Centro de Privación de la Libertad de Chillogallo. Por ejemplo, el más importante de ellos, la Universidad Politécnica Salesiana, que funciona atrás de la cárcel. De igual forma está presente la Unidad Municipal Quitumbe, que es un colegio muy importante de la ciudad, y a ello hay que sumar pues otros 6 centros de educación. Hay que sumar también el funcionamiento de centros de salud. Uno de ellos, por ejemplo, el Hospital del Padre Carolo, que es muy reconocido, y de igual forma el acceso a varios espacios verdes, algunos parques, precisamente el Parque Las Cuadras, el Parque del Padre Carolo, entre otros. Entonces, la existencia de una cárcel en plena ciudad trae consecuencias muy negativas para el barrio. Es por eso que los dirigentes de este sector de Chillogallo nos han solicitado que nosotros hagamos cumplir con la resolución que se tomó en enero del 2024 por parte del Consejo Metropolitano, y en ese contexto esperamos que en los próximos días o semanas el Consejo Metropolitano aborde este tema, negando la posibilidad de la renovación de este comodato y por lo tanto solicitando de que se dé paso a la reubicación de este centro de privación de la libertad. A ver, el concejal Campaña está justamente explicando, ¿no? Los centros de privación de libertad que en Quito existirían 3, Inca, Condado y Chillogallo. Y justamente lo que usted acaba de abordar es respecto al que se encuentra en Chillogallo. Es decir, si no se ha logrado renovar el comodato de este centro de rehabilitación, entonces eso quiere decir que tendrían que reubicarse. Ciertamente está funcionando en un predio municipal, que por lo tanto es un predio de la ciudad de Quito y que debería de enfocarse
en brindar otro tipo de servicios que en vez de constituirse en un perjuicio para el barrio, para la parroquia, por el contrario, permita generar mayor dinamismo de la economía, mayor dinamismo del barrio, de la parroquia, y de esa forma salir ciertamente de la depresión que se vive hoy en estas zonas. Porque fíjese usted, en el Centro de Privación de la Libertad de Chillogallo, hoy nos encontramos con que tiene a personas como Mayra Salazar. Eso ha significado que se refuerce la seguridad en las afueras de la cárcel. Y por lo tanto, una avenida tan importante como la Matilde Álvarez está cerrada, con el perjuicio nuevamente que eso acarrea a los vecinos y a la ciudad en su conjunto. Tenemos el Centro de Privación de la Libertad, el Condado, que funciona al frente de uno de los principales centros comerciales de la ciudad. O, no yéndonos muy lejos, nos encontramos aquí muy cerca del Centro de Privación de la Libertad, el Inca, que alberga a más de 1.100 personas privadas de la libertad y que incluso hemos visto con mucha preocupación amotinamientos carcelarios, fallecidos, heridos, en plena urbe de nuestra ciudad. Y si queremos mejorar los índices de seguridad de estos barrios, un primer paso es reubicando estas zonas de depresión que constituyen los centros de privación de la libertad en nuestra ciudad. Claro, y en esto también tiene que existir un proceso, protocolos establecidos con el objetivo de garantizar, por ejemplo, la seguridad y bienestar de la comunidad. Considerando también que, ¿cómo están los otros? Estamos hablando en este caso del Centro de Privación de Libertad de Chillogallo. ¿Cómo quedan también los otros? ¿En qué proceso están? Importante mencionar también, estos centros de privación de la libertad comenzaron a funcionar cuando Quito no tenía la dimensión que hoy tiene. Seguramente cuando comenzó a funcionar el Inca, el Condado, Chillogallo, estábamos hablando de las afueras de la ciudad. Hoy la ciudad ha crecido de tal forma que estos centros ya quedan en pleno barrio, en plena urbe, y por lo tanto acarrea un sinnúmero de dificultades y un sinnúmero de problemáticas. La más importante de ellas es el aumento de la percepción de inseguridad, lo cual afecta a los vecinos. Entonces, en función de ello, lo que nosotros estamos pidiendo y reiterando es la necesidad de que por parte del ente rector del SNAI se analice la reubicación de estos centros y de esa forma incluso se exista mayor control. Quiero volver a insistir en que hoy en estos centros no se puede privar de la señal de celular, que es una de las formas más frecuentes en cómo se vulneran las normas y cómo se organiza el crimen, es a través de las llamadas de celular que nacen precisamente en las cárceles y que hasta ahora no ha podido ser controlada esa realidad. Entonces, estos son los elementos que nos promueven a solicitar esta reubicación. Y en el caso de Chillogallo, en el caso específico, hoy nos encontramos con este momento que es precisamente las puertas de un análisis de la renovación del comodato, con lo cual evidentemente esperamos que el criterio mayoritario del Consejo Metropolitano sea ratificarse en la resolución de enero del 2024, cuando se mencionó que por criterios de seguridad estos centros deberían funcionar fuera de la urbe. Esto ya se lo ha tratado en las sesiones del Consejo, se las va a tratar. ¿Cómo está la discusión? El caso específico del comodato de Chillogallo tendrá que analizarse en los próximos días o semanas. Existen en este momento, se están elaborando los informes técnicos por parte de las distintas unidades. Yo mencionaba que existe ya un informe técnico por parte de la Administración Zonal Quitumbe, que es un informe desfavorable a la renovación de este comodato. Este es un primer elemento, pero seguramente necesitamos otros informes técnicos para que el Consejo Metropolitano se pronuncie. Sin embargo, lo que nosotros creemos que es importante es que se actúe con coherencia en función de lo que en 2024 ya se definió en plena crisis de inseguridad y la crisis carcelaria. Estos centros no pueden funcionar en Quito porque ayudan a aumentar la percepción de inseguridad de la ciudad. Estamos conversando con Andrés Campaña, concejal de Quito, y estamos abordando el tema de la reubicación de los centros de privación de libertad de la ciudad. También queremos abordar otros temas y estos tienen que ver, por ejemplo, con el metro. ¿Cómo va los procesos de mantenimiento? También la consultoría para la ampliación del metro. ¿Cómo están estos temas?
El Metro de Quito hoy se constituye como el principal mecanismo de transporte de la ciudad, además el más moderno de ellos y que nos llena de muchísimo orgullo. Lastimosamente, el Metro de Quito ha tenido algunas dificultades. Dos de ellas usted ya lo ha mencionado. La primera de ellas tiene que ver con este sueño que tenemos todos de que el servicio del Metro de Quito se extienda a otras zonas de la ciudad. En ese contexto se encontraba en proceso de contratación de la consultoría, una consultoría que le costará a la ciudad más o menos 11 millones de dólares para el diseño de los estudios entre Labrador y La Ofelia, con la proyección de una extensión hasta Calderón, que además ha sido uno de los compromisos tanto del presidente de la República, tanto del alcalde Pavel Muñoz. Lastimosamente, este tema ha sido declarado suspendido por el CERCOV, toda vez de que existen algunos elementos que no están apegados a la norma, según el principal ente rector de la contratación pública, y por lo tanto vemos que este sueño que tenemos como ciudad se ve postergado. Y también el otro elemento que siempre hemos hecho énfasis, porque si bien estamos orgullosos del funcionamiento de nuestro metro tiene que funcionar a plenitud y para ello tiene que contar con todos los mantenimientos preventivos correctivos. Sin embargo, al día de hoy todavía no se cuenta con el principal servicio de mantenimiento preventivo correctivo que tiene que ver con la infraestructura, la superestructura, los sistemas electromecánicos y los sistemas de telecomunicaciones. Este es un proceso que se ha declarado 2 veces fallido y que, según el gerente, se espera que para marzo de 2026 ya contemos por fin con el servicio de mantenimiento. Pero es lamentable que haya tenido que transcurrir 2 años, 4 meses para recién contar con el servicio de mantenimiento. Y también habrá que ver ¿cuánto va a costar ese servicio de mantenimiento? Porque cada vez que pasa el metro sin mantenimiento, los costos aumentan en función de que no se cuenta hoy con el servicio especializado que ayude a prevenir cualquier daño que pudiera presentarse en el metro. De tal forma que se hizo un primer proceso que tenía un costo de 55 millones de dólares, se declaró desierto. Luego hubo un segundo proceso que tenía un costo de 74 millones de dólares y ahora estamos a la expectativa de conocer cuánto irá a costar el tercer intento de contratación de este servicio de mantenimiento preventivo correctivo. En mi caso, seguiremos observando cómo se desarrolla este proceso hasta que tenga feliz término y en función de los intereses de la ciudad, es decir, la mejor oferta, pero al mismo tiempo la oferta más económica para la ciudad. Todavía tengo varios temas que abordar y este tiene que ver con cómo disminuir los accidentes de tránsito aquí en la ciudad. Todos los días, todas las semanas existen noticias lamentables en estos temas. ¿Qué se está haciendo desde el Consejo? Bueno, hoy día precisamente tuvimos una sesión del Consejo Metropolitano en que se analizó este tema que es tan complejo, que es la siniestralidad. El aumento de los siniestros de tránsito es importante en la ciudad de Quito. Eso significa no solamente siniestros, sino también sus consecuencias dramáticas como personas lesionadas o personas fallecidas. Lastimosamente hemos sido hoy día muy enfáticos con el alcalde Pavel Muñoz de que la política pública y la ejecución de esa política pública no está siendo adecuada, de que es una evidencia de una administración negligente. En enero del 2024, el alcalde Pavel Muñoz declaró prioridad metropolitana la seguridad vial. En febrero del 2024 se aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, que es una planificación a largo plazo que busca en términos generales reducir al 50% los siniestros, personas lesionadas y personas fallecidas. En febrero de este año se aprobó una ordenanza de gestión de los siniestros de la seguridad vial como eje transversal de la movilidad. Y pese a que tenemos este sinnúmero de normativas, de instrumentos de planificación, nos encontramos con que si comparamos 2024 con 2025, tenemos un incremento del 3% en los siniestros, del 8% en personas lesionadas y su faceta más triste
un incremento del 10% en personas fallecidas. Entre el 1 de enero de este año y el 26 de octubre, es decir, el domingo pasado, Quito registra 241 personas fallecidas. Y estas personas fallecidas tienen como responsables los malos quiteños que exceden los límites de velocidad, que conducen en estado de ebriedad, que irrespetan las señales de tránsito, pero también tiene como responsables a funcionarios negligentes de la administración Pavel Muñoz que no han podido ejecutar lo que señala la política pública, lo que señala la normativa, lo que señalan los instrumentos de planificación en función de disminuir la siniestralidad en la ciudad. Quiero finalizar esta entrevista consultándole también. Usted tenía una propuesta y esta tiene que ver con decirle no a la pirotecnia, porque esto hace mucho daño a las personas, hace también daño a los animales de compañía. Se acercan las festividades de Quito, de Navidad. ¿Cómo quedó esta propuesta? Nosotros trabajamos con más de una veintena de organizaciones animalistas, del sector productivo, tanto industrial como artesanal, de personas de grupos vulnerables, como son las personas con autismo, en función de establecer una prohibición a la pirotecnia sonora, que es la pirotecnia que genera mayores consecuencias negativas tanto para la salud del ser humano, tanto también para nuestros animalitos. En diciembre del año pasado, nosotros como Comisión de Salud, que yo tengo el honor de presidir, aprobamos esta normativa y desde diciembre del año pasado espera el escritorio del alcalde Pavel Muñoz para que la normativa sea puesta ya para su aprobación en el Consejo Metropolitano. Estamos nuevamente a las puertas de las festividades, usted bien lo ha descrito, las fiestas de Quito, la Navidad, el fin de año, y esperamos que exista la suficiente responsabilidad por parte del alcalde Pavel Muñoz para poner en el Consejo Metropolitano este tema y que ojalá podamos, en función de aquello, tener mayor control de la pirotecnia sonora que, nuevamente, insisto, genera enormes perjuicios al ser humano y sobre todo a los animales. Le agradecemos mucho por el espacio, también por su tiempo. Muchas gracias. Conversamos con Andrés Campaña, concejal de Quito. Hemos hablado varios temas el día de hoy y también en a fondo. Agenda legislativa, asamblea constituyente, reformas también a la Constitución ante una posible asamblea constituyente, reubicación de los centros de privación de libertad en la ciudad. También hemos hablado sobre el Metro de Quito, entre otros temas. Siga la programación de Gamavisión. Tengan todos un excelente día. Gamavisión presentó A Fondo.